Libroclub Huitzilín de Faro Indios Verdes, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, presentan fragmentos del libro Carol, de Patricia Highsmith. Aquella noche, Carol se sentó en el borde de su cama, fumando un cigarrillo antes de apagar la luz. Teresa estaba echada en su cama, mirándola, soñolienta, intentando descifrar el significado de su mirada, inquieta y confusa. Carol miraba cualquier punto de la habitación y luego apartaba la vista hacia otro sitio. Pensaba en ella, en Hersch o en Rindy. Carol había pedido que la despertaran a las 7 de la mañana para telefonear a Rindy antes de que se fuese al colegio. Therese recordó la conversación telefónica que habían tenido en The Fiancé. Rindy se había peleado con alguna otra niña y Carol se había pasado un cuarto de hora hablando de ello e intentando convencer a Rindy de que tomara la iniciativa y se disculpase. Therese todavía notaba los efectos del alcohol que había bebido, el hormigueo del champán que la acercaba dolorosamente a Carol. Si se lo pedía, pensó, Carol la dejaría que esa noche durmiera con ella en su cama. Más aún, quería besarla, sentir sus cuerpos uno junto al otro. Therese pensó en las dos chicas que había visto en el bar de Palermo. Ellas lo hacían, pensó, y aún más que eso, ¿la rechazaría Carol con disgusto si solo le pedía tenerla en sus brazos? ¿Desaparecería en aquel instante todo el afecto que Carol pudiera sentir hacia ella? Una visión del frío rechazo de Carol echó por tierra su valor, pero lo recuperó tímidamente para plantearse una humilde pregunta. ¿Podía simplemente pedirle que durmiera en la misma cama? Carol, ¿te importa? Mañana iremos a ver las granjas, dijo Carol al mismo tiempo, y Therese se echó a reír a carcajadas. ¿Qué tiene eso de gracioso?, preguntó Carol, apagando el cigarrillo, pero ella también sonreía. Es muy gracioso, dijo Therese, riéndose y todavía ahuyentando así todos sus anhelos y sus intenciones de aquella noche. Tienes la risa floja por el champán, dijo Carol, mientras apagaba la luz. Al día siguiente, a última hora de la tarde, dejaron Chicago y se dirigieron a Rockford. Carol dijo que quizá tuviera allí alguna carta de Abby, aunque no era posible porque Abby no era muy dada a escribir cartas. Therese fue a un zapatero a que le arreglaran un mocasín descosido y cuando volvió, Carol estaba leyendo la carta en el coche. ¿Qué carretera cogemos?, dijo, y parecía más contenta. La 20, hacia el oeste. Carol puso la radio y buscó en el día hasta encontrar algo de música. ¿Dónde sería mejor dormir? Camino de Minneapolis. En Dubuque, dijo Therese, mirando el mapa. Waterloo parece bastante grande, pero está a unos 320 kilómetros. Podemos llegar. Cogieron la autopista número 20 hacia Freeport y Galena, que en el mapa estaba indicada como el lugar donde nació Ulises. ¿Qué decía Abby? No mucho, es solo una carta agradable. Carol casi no le habló en el coche, ni tampoco en la cafetería donde se pararon más tarde a tomar café. Se dirigió hacia una máquina de discos y dejó caer las monedas despacio. ¿Te gustaría que viniera Abby, verdad?, dijo Therese. No, dijo Carol. ¿Estás tan distinta desde que has recibido su carta? Cariño, dijo Carol, mirándola desde el otro lado de la mesa. Era solo una carta tonta. Si quieres, puedes leerla. Y cogió su bolso, pero no sacó la carta. En algún momento de aquella tarde, Therese quedó dormida en el coche y se despertó con las luces de una ciudad dándole en la cara. Carol tenía los brazos apoyados cansinamente en el volante. Se habían parado ante un semáforo rojo. Aquí es donde pasaremos la noche, dijo Carol. Therese seguía adormilada mientras andaban por el vestíbulo del hotel. Subían en el ascensor y ella tenía una intensa conciencia de la proximidad de Carol, como si estuviera soñando y Carol fuera la protagonista y único personaje del sueño. En la habitación cogió su maleta del suelo y la puso en su silla. La abrió y la dejó. Se quedó de pie junto al escritorio, mirando a Carol. Era como si sus emociones hubieran quedado en suspenso durante las últimas horas o días, y ahora fluyeran mientras miraba a Carol, abriendo su maleta y sacando, como hacía siempre al llegar, su neceser de piel para ponerlo junto a la cama. Miró las manos de Carol y el mechón de pelo que caía sobre el pañuelo que llevaba atado a la cabeza, y el arañazo que se había hecho en la punta del mocasín días atrás. ¿Qué haces ahí de pie?, le preguntó Carol. Vete a la cama, estás dormida. Carol, te quiero. Carol se irguió. Therese la miró con sus ojos intensos y adormilados. Carol acabó de sacar su pijama de la maleta y bajó la tapa. Se acercó a Therese y le puso las manos en los hombros. Se los apretó con fuerza, como si le exigiera una promesa o quizá intentando averiguar si lo había dicho de verdad. Luego la besó en los labios, como si ya se hubieran besado millones de veces. Tú no sabes que te quiero,
dijo Carol. Se llevó el pijama al cuarto de baño y se quedó de pie un momento mirando el lavabo. Voy a salir, dijo, pero enseguida vuelvo. Teresa esperó junto a la mesa mientras el tiempo pasaba indefinidamente, o quizá no pasaba en absoluto, hasta que la puerta se abrió y entró Carol otra vez. Puso una bolsa de papel en la mesa. Teresa vio que solo había ido a buscar una botella de leche, como tantas veces solían hacer por la noche cualquiera de las dos. ¿Puedo dormir contigo?, le preguntó Teresa. ¿No has visto la cama? Era una cama de matrimonio. Se sentaron en pijama, bebiendo leche y compartiendo una naranja, porque Carol tenía demasiado sueño para acabársela. Luego Teresa dejó la leche en el suelo y miró a Carol, que ya se había dormido boca abajo, con un brazo hacia arriba como siempre se dormía. Teresa apagó la luz. Entonces Carol le deslizó el brazo alrededor del cuello y sus cuerpos se encontraron como si todo estuviera preparado. La felicidad era como una hiedra verde que se extendía por su piel, alargando delicados zarcillos, llevando flores a través de su cuerpo. Teresa tuvo una visión de una flor blanca, brillando como si la contemplara en la oscuridad o a través del agua. Se preguntó por qué la gente hablaría del cielo. Duérmete, le dijo Carol. Teresa deseó no dormirse, pero cuando notó otra vez la mano de Carol en su hombro, supo que se había dormido. Amanecía. Los dedos de Carol se tensaron en su pelo. Carol la besó en los labios y el placer la asaltó otra vez como si fuese una continuación de aquel momento de la noche anterior en que Carol le había rodeado el cuello. Te quiero. Quería oír Teresa otra vez, pero las palabras se borraban con el hormigueante y maravilloso placer que se expandía en oleadas desde los labios de Carol hacia su nuca, sus hombros, que le recorrían súbitamente todo el cuerpo. Sus brazos se cerraban alrededor de Carol y solo tenía conciencia de Carol, de la mano de Carol que se deslizaba sobre sus costillas, del pelo de Carol rozándole, y luego su cuerpo también pareció desvanecerse en ondas crecientes que saltaban más y más allá de lo que el pensamiento podía seguir, mientras miles de recuerdos, de momentos y palabras, la primera vez que Carol la llamó querida, la segunda vez que fue a verla a la tienda, 1.000.000 de recuerdos de la cara de Carol, su voz, momentos de enfado y de risa, pasaron volando por su cerebro como la estela de una cometa. Y en ese momento había una distancia y un espacio azul pálido, un espacio creciente en el que ella echó a volar de repente como una larga flecha. La flecha parecía cruzar con facilidad un abismo increíblemente inmenso, parecía arquearse más y más arriba en el espacio y no detenerse. Luego se dio cuenta de que aún estaba abrazada a Carol, de que temblaba violentamente y de que la flecha era ella misma. Vio el claro pelo de Carol, su cabeza pegada a la suya, y no tuvo que preguntarse si aquello había ido bien. Nadie tenía que decírselo, porque no podía haber sido mejor o más perfecto. Estrechó a Carol aún más contra ella y sintió sus labios contra los suyos, que sonreían. Se quedó echada mirándole la cara, solo a unos centímetros de ella. Los ojos grises serenos como nunca los había visto, como si contuvieran todavía algo del espacio del que ella había emergido, y le parecía extraño que fuese aún la cara de Carol, sus pecas, las cejas rubias y arqueadas que ella conocía, la boca tan serena como los ojos, como Teresa había visto tantas veces. Mi ángel, le dijo Carol, caída del cielo. Teresa levantó los ojos hacia las molduras de la habitación que le parecieron más brillantes, y el escritorio con la parte frontal abombada, y los tiradores metálicos de los cajones, y el espacio sin marco con el borde biselado, y las cortinas estampadas con cenefas verdes que caían rectas junto a las ventanas, y 2 edificios grises que asomaban sobre el alféizar. Recordaría siempre cada detalle de aquella habitación. Teresa salió a comprar los periódicos mientras Carol se arreglaba. Entró en el ascensor y dio una vuelta sobre sí misma en el centro exacto. Se sentía un poco rara, como si todo se hubiera transformado y las distancias no fueran las mismas. Avanzó a través del vestíbulo hacia el puesto de periódicos que había en una esquina. El Courrier y el Tribune, le dijo el hombre mientras los cogía, y pronunciar las palabras le pareció tan extraño como los nombres de los periódicos que había pedido. 8 centavos, dijo el hombre, y Teresa miró el cambio que le había dado y vio que seguía habiendo la misma diferencia entre 8 centavos y $1/4. Pagó por el vestíbulo, miró a través del cristal de la barbería, donde estaban afeitando a un par de hombres. Un negro limpiaba zapatos, un hombre alto con un puro y un sombrero de ala ancha, con zapatos del oeste, pasó junto a ella. También recordaría aquel vestido
vestíbulo para siempre. La gente, los anticuados adornos de la madera del mostrador de recepción y el hombre de abrigo oscuro que la había mirado por encima de su periódico. Se había recostado en su asiento y había seguido leyendo junto a la columna de mármol color crema. Cuando Teresa abrió la puerta de la habitación, la visión de Carol la atravesó como una espada. Se quedó un momento con la mano en el picaporte. Carol la miraba desde el cuarto de baño, sosteniendo el peine inmóvil por encima de su cabeza. La miró de la cabeza a los pies. «Nunca me mires así en público», le dijo. Teresa tiró los periódicos sobre la cama y se acercó a ella. Carol la estrechó súbitamente entre sus brazos y se quedaron así, como si nunca fueran a separarse. Teresa estremeció y las lágrimas afluyeron a sus ojos. Era difícil hallar palabras encerrada entre los brazos de Carol, más cerca que cuando se besaban. «¿Por qué has esperado tanto?», le preguntó Teresa. «Porque pensaba que no habría una segunda vez, que no quería que me volviera a pasar», pero no era verdad. Teresa pensó en Abby y fue como una fina lanza de amargura cayendo entre las dos. Carol la soltó. «Y había algo más. Te tenía a ti recordándome a mí misma, conociéndote y sabiendo que sería tan fácil. Lo siento. No he sido justa contigo». Teresa apretó los dientes. Observó cómo Carol andaba despacio por la habitación. Observó cómo se ensanchaba la distancia entre las dos y recordó la primera vez que la había visto en los almacenes, alejándose lentamente, y había pensado que se iba para siempre. Carol había querido también a Abby y ahora se lo reprochaba. Se preguntó si algún día Carol sentiría también haberla querido a ella. Entonces Teresa entendió por qué las semanas de diciembre y enero habían estado llenas de enfado e indecisión, alternando el castigo y la indulgencia. Pero entendió que dijera lo que dijera Carol en palabras, ahora ya no había indecisión ni barrera alguna. Tampoco había ninguna Abby. Desde aquella mañana, fuera lo que había habido entre ellas tiempo atrás. ¿Crees que he sido injusta? Tú me has hecho muy feliz desde que te conozco, dijo Teresa. No creo que puedas juzgar. Puedo juzgarlo de esta mañana. Carol no contestó. Solo le contestó el chirrido de la puerta al cerrarse. Carol la había cerrado y estaban las dos solas. Teresa acercó a ella y la estrechó en sus brazos. «Te quiero», le dijo, solo para escuchar las palabras otra vez. «Te quiero, te quiero». Por la mañana se quedaron la una en brazos de la otra hasta mucho después de que el sol entrara en la habitación. El sol les enviaba sus rayos cálidos a través de la ventana del hotel, en la pequeña ciudad de cuyo nombre ni siquiera se han enterado. «¿Habrá nieve en Estes Park?», le dijo Carol. «¿Qué es Estes Park? Te gustará. No es como Yellowstone. Está abierto todo el año». «Carol, no estás preocupada, ¿verdad?». Carol la trajo hacia sí. «¿Parezco preocupada?». Teresa no estaba preocupada. El pánico del primer momento se había desvanecido. Estaba alerta, pero no como la tarde anterior, justo después de Salt Lake City. Carol quería tenerla consigo, y pasara lo que pasara, se enfrentarían a ello sin huir. ¿Cómo era posible estar enamorada y tener miedo?, pensó Teresa. Eran cosas contradictorias. ¿Cómo era posible tener miedo cuando las dos se hacían más fuertes juntas cada día y cada noche? Cada noche era distinta y cada mañana. Juntas eran poseedoras de un milagro. La carretera hacia Estes Park seguía una pendiente en descenso. Las capas de nieve se apilaban cada vez más altas a ambos lados y luego las luces ensartadas entre los abetos empezaron a arquearse sobre la carretera. Era un pueblo de casas de troncos de madera, oscura, tiendas y hoteles. Había música y la gente paseaba por la calle, iluminada con las cabezas erguidas como si estuvieran encantados. Fragmentos del libro Carol, de Patricia Highsmith. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.